Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema de camino a nuestro destino profético. Vamos a hacer uso para la enseñanza del día de hoy de la vida de José, el hijo de Jacob. No voy a estar haciendo mención de versículos bíblicos, pero sí de los eventos que pasaron en la vida de José, que lo llevaron a iniciar, crecer y finalizar su carrera. Vamos a hablar o a obtener un poco de trasfondo en la vida de José para entender un poco de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. José es un hijo que Jacob tiene en el tiempo de su vejez, y durante este tiempo no tan solamente en su vejez, sino que es hijo de Raquel, la mujer que él amaba. No es un secreto que entre Lea y Raquel era la mujer que verdaderamente Jacob amaba, y José es el hijo de Raquel. A esto le añadimos que lo tiene en su tiempo de vejez, y por lo tanto José es el preferido. Sus 11 hermanos, están conscientes de esta situación, y por lo tanto la relación entre ellos es difícil. Hay una relación, hay una fricción entre ellos como hermanos. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver cómo Dios toma todas estas circunstancias adversas, cómo Dios toma estas situaciones y las moldea para llevarnos al lugar en que Él nos quiere llevar. En la vida de José podemos ver la providencia de Dios operando en una forma clara, palpable, demostrando de que Dios está al control de todas las cosas. Una de las cosas que debemos considerar es cuando hacemos oración y pedimos que Dios tome el control de las cosas. Entonces tenemos que sentarnos a pensar cuándo Dios dejó de estar al control, y esa es la enseñanza principal para el día de hoy. Quiero demostrarte a través de la vida de José, a través de los eventos que acontecen en la vida de José, cómo Dios siempre estuvo al control de la vida de este hombre, cómo Dios había planificado de antemano todos los acontecimientos para llevarlo del lugar en el que inició su carrera al destino profético que Dios tenía preparado para él, no tan solamente para preservación de José, sino para la preservación de Israel. Y el primer punto en la enseñanza del día de hoy es empujado a la carrera. Los hermanos de José le venden por envidia. Y esto fue lo que estábamos hablando al principio. Los hermanos de José tenían celos por cómo su padre amaba a José. Le tenían celos porque José tenía una posición distintiva en la familia, una posición distintiva entre los ojos de su padre. Y estas cosas eran algo palpable porque Jacob le había hecho una túnica de colores a José, y esa era la manifestación física de la posición que José ocupaba. En adición a esto, sus hermanos le tenían celo y envidia por los sueños de José. Y esto nos revela de que hay gente que no tiene problema con nosotros por quienes somos. Tiene problema con nosotros por la posición que nosotros ocupamos en la vida de ciertas personas, porque ellos quieren pertenecer, pero como no pueden, entonces ahora se tornan en contra de nosotros. Así que eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando nos encontramos con personas que no nos toleran, que no pueden vernos ni en pintura. Es muy probable que el verdadero problema corriendo tras bastidores, debajo del escenario, es que nosotros tengamos una posición privilegiada que ellos quieren pero no pueden tener. La segunda cosa que este pequeño segmento nos demuestra es que el problema de los hermanos con José era el sueño. Cuando sus hermanos están planificando para deshacerse de José, el primer plan es matar a José. Y una de las cosas que ellos mencionan
vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con su sueño, porque José había hablado con sus hermanos de unos sueños que él había tenido. En uno de ellos era un manojo de trigo, y entonces que los otros manojos se inclinaban hacia él. En el otro veía las estrellas, la luna y el sol, y entonces se inclinaban hacia José. Y los hermanos tenían problema con estos sueños, porque decía este sueño que José iba a estar en una posición de autoridad sobre ellos. Así que a ellos no le agradaba la idea, y ellos tenían problema con este sueño. Esto nos enseña unas cosas que debemos considerar. Número uno, la palabra que Dios nos da, el sueño que Dios nos da, la visión que Dios nos da, no es para compartirla con todo el mundo, porque cuando la compartimos con personas que no la pueden entender, ahora estas personas se vuelven enemigas, ahora estas personas se vuelven en nuestra contra. Y si vemos bien la historia bíblica, nos vamos a dar cuenta de que la relación que había entre José y sus hermanos era una relación que no podía cortarse. No importaba si se llevaban bien, si se llevaban mal, ellos tenían que tratarse, ellos tenían que hablarse, eran hermanos. Y esto nos lleva a un punto sumamente interesante. No importa, muchas veces nos vemos estancados con personas que no soportamos porque somos unidos por lazos tan poderosos que no pueden cortarse, que no pueden negarse. Y estas personas tenían problemas con el sueño de José. Así que tengamos cuidado con quién compartimos el sueño, con quién compartimos la palabra que Dios nos da, con quién compartimos la visión, porque hay gente que está en nuestro círculo social que no está capacitada para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo, que no puede entender lo que Dios nos está mostrando, que no van a aceptar que Dios decida que es con nosotros que va a hacer estas cosas, lo que va a crear fricción, va a crear problemas. Y en el caso de José, esta gente comenzó a tramar en contra de él. Sin embargo, ahora es donde viene el detalle, donde vemos lo que quería demostrarte, la mano de Dios operando. Muchas veces Dios nos conoce, Dios sabe que para darle inicio a la carrera en nuestra vida, muchas veces tenemos que ser empujados, que no vamos a escoger caminar en nuestra voluntad. Así que Dios prepara de antemano estos eventos para forzarnos en la carrera, para forzarnos en el camino que nos va a llevar al destino profético que Él tiene para nosotros. Y esto es lo que se refería a Jesús en el Nuevo Testamento, donde decía forzarlos a entrar. Está hablando de esto, de que Dios va a preparar situaciones, Dios va a preparar personas, Dios va a preparar adversidades, Dios va a trancar puertas para forzarnos a caminar en un camino que nos va a llevar al destino profético. Otra cosa de que esto nos enseña es que el rechazo es una forma de Dios redirigir nuestra vida hacia el lugar correcto. Las personas que nos rechazan, las personas que nos echan a un lado, aunque estas cosas son dolorosas, aunque estas cosas pueden ser difíciles de manejar, detrás de todo eso podemos ver la mano de Dios sacando personas de nuestra vida y llevándonos en la dirección correcta. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan, un propósito. El salmista decía: tus ojos vieron mi embrión en el vientre de mi madre. Y en otra parte decía: mi historia ya está escrito en tu libro. Y todas estas cosas acontecerán sin faltar ninguna de ellas en mi vida. Dios ya ha visto nuestra vida. Dios ya ha visto el principio y el final de la historia. Dios está al control de todo lo que está aconteciendo. Una vez Dios nos empuja en el camino, una vez Dios nos empieza a llevar en la dirección correcta, nos pasa a la próxima etapa, que es trabajo, liderato e integridad. Tenemos que José es comprado, José es llevado a Egipto y ahora es comprado como esclavo por un hombre que se llama Potifar. Si prestamos atención, vamos a darnos cuenta de que al inicio de esta historia José está en una posición privilegiada. José está en un lugar escogido, en un lugar
select. Y sin embargo ahora vemos que José es removido de esa posición de comodidad para poder alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros, para poder alcanzar lo que Dios ha prometido. Tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad. Vamos a ser despojados de esa zona de confort, vamos a ser despojados de esa posición distintiva, porque Dios no se va a encontrar con nosotros en la zona de comodidad. Dios no se va a encontrar con nosotros en esta área donde nos estamos esforzando muy poco, porque Dios no opera en esos niveles. Así que lo primero que estamos viendo en la vida de José es que José es removido de su posición. Y en la casa de Potifar, José aprende a trabajar arduamente. Al ser el preferido de Jacob, era consentido y solo tareas celestas le eran entregadas. Y esto lo mencionamos en episodios anteriores, donde lo primero que Dios hace es que nos entrena en lo natural, que Dios nos enseña a trabajar. Antes de poder entrar en lo sobrenatural de Dios, tenemos que aprender a administrar lo natural, tenemos que aprender a trabajar, tenemos que empezar a desarrollar responsabilidad, empezar a desarrollar nuestro carácter, y estas cosas se desarrollan en el área natural antes de entrar en lo espiritual. Ahora tenemos a José trabajando duro, ahora tenemos a José limpiando pisos, ahora tenemos a José haciendo trabajo arduo, trabajo de esclavo, siguiendo instrucciones. Ahora tenemos a José que Dios le había revelado que iba a estar en una posición de autoridad, forzado a estar en una posición de obediencia, lo que nos enseña un principio poderoso que Dios nos quiere enseñar. Antes de entrar a posiciones de autoridad, tenemos que aprender a obedecer. Antes de poder ejercer autoridad efectivamente, tenemos que aprender a someternos a la autoridad, y es una lección extremadamente difícil. Es muy fácil dar instrucciones, pero es un poco más complicado recibir instrucciones. Es fácil decirle a otros qué hacer, pero es difícil hacerlo que se nos dice que haga. Buscamos excusas, buscamos pretextos, buscamos razones para darle vueltas al asunto. Sin embargo, Dios nos va a poner en posiciones donde estas cosas no son posibles, y vamos a ser forzados a entrar a la obediencia, porque no podemos recibir la autoridad que Dios ha preparado para nosotros si no aprendemos a obedecer. No podemos dirigir si no aprendemos a seguir, porque es en esta etapa donde aprendemos a obedecer, donde nos sometemos a la obediencia, donde seguimos, que vamos a aprender las cosas que necesitamos para poder ejercer liderato responsablemente, para ejercer un liderato saludable, para ejercer un liderato responsable. Estas cosas, aunque son difíciles, producen fruto. La Biblia nos enseña que Potifar ve el trabajo de José y lo pone sobre toda su casa. Y aquí vemos la primera señal de la autoridad en la vida de José. Dios le había mostrado en sueños que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Sin embargo, aquí José todavía está sometido a la autoridad de Potifar. Todavía José tiene que obedecer las instrucciones de Potifar. Sin embargo, ahora Potifar lo promueve, y aunque estando bajo autoridad, delega en José autoridad. Una de las señales que Dios nos está preparando para posiciones de autoridad es que mientras estamos bajo la autoridad de otra persona, comienzan a delegar autoridad sobre ciertas cosas en nuestra vida. Y esto es algo importante, porque es en ese momento donde vamos a aprender ahora a impartir la autoridad, es donde vamos a aprender a dar direcciones, es donde vamos a aprender a manejar personas. José ahora se encontraba manejando la casa de Potifar, y Potifar no tenía que hacer nada. Y esto se debía a que en el arduo trabajo de José había dado fruto. La obediencia de José lo posicionó en un lugar privilegiado. Todavía no está en el lugar, en una zona de comodidad, pero ya José está entrando en una mejor posición, ya está siendo promovido, ya está dando cortos pasos hacia adelante, y entonces ahora está dirigiendo una casa, ahora está dando instrucciones, ahora está supervisando, ahora ese peso del trabajo arduo
laborando físicamente, ya no está tanto sobre él, sino que es su responsabilidad administrar, supervisar, dirigir. Y la Biblia nos enseña que José era increíblemente bueno hacer esto. Otra de las cosas que José aprende en la casa de Potifar es integridad y fidelidad. Vemos esto cuando la esposa de Potifar lo seduce y entonces José huye. José le dice antes de huir: ¿cómo puedo hacerle yo esto a mi señor cuando él me ha delegado la casa entera y todo lo que hay está a mi alcance? Lo único que me ha sido prohibido eres tú, por cuanto eres su esposa. Ahora escuche, aun cuando estaba bajo autoridad, escuche todos los privilegios que José está adquiriendo en esta corta etapa. José le dice a la esposa de Potifar: todo está a mi alcance, lo único que me ha sido limitado eres tú, por cuanto eres su esposa. Ahora, la persona que está en autoridad no solamente delega un área, ha delegado absolutamente todo, con excepción de un pequeño pedazo, porque le corresponde a la persona. En este caso era la esposa. Así, de la misma manera, vamos a ir creciendo en gracia y vamos a ir administrando cosas más grandes hasta que llegará el punto donde esta persona que Dios ha puesto sobre nosotros nos delegue prácticamente todas las cosas, con excepción de las funciones que le corresponden a esta persona. Pero es aquí donde tenemos que demostrar integridad, es aquí donde tenemos que demostrar rectitud, porque la tentación de querer usurpar esa posición que nos ha sido limitada va a llegar. Eso es lo que le está aconteciendo a José. La esposa de Potifar simboliza esa posición que ha sido limitada porque no le corresponde todavía. Sin embargo, la oportunidad de tomarla de una forma ilegal se presenta ante él y José decide huir. Imitemos el ejemplo de José. Escojamos la integridad, la rectitud y el agradecimiento antes de usurpar autoridad, posesión e influencia que no nos corresponde, faltando así a la confianza del hombre de Dios, del hombre que Dios ha puesto por encima de nosotros. Sometámonos a la autoridad, aún mientras ejercemos autoridad, reconozcamos a esta persona que Dios ha puesto como superior en este momento y no intentemos usurpar algo que no nos corresponde, algo que a este nivel todavía no estamos listos para manejar. La Biblia nos dice que cuando no pudo obtener lo que ella quiso, entonces diseñó un plan para humillar a José, diseñó un plan para obtener venganza en contra del rechazo de José, diseñó un plan para remover a José de la casa. No tan solamente lo diseña, lo ejecuta y tiene éxito. La Biblia nos enseña que cuando Potifar regresa al hogar, su esposa le cuenta la historia. Potifar se enfurece y arroja a José a la cárcel. Lo que la Biblia no nos dice es que José en ningún momento haya establecido algún tipo de defensa, lo que nos lleva a la enseñanza de que van a haber momentos que vamos a tener que aprender a estar en paz con las otras personas, no escuchar nuestro lado de la historia, donde vamos a tener que aprender a estar en paz con el mero hecho de saber que hicimos lo correcto, que hicimos lo recto, que actuamos en integridad y rectitud, donde vamos a mantener nuestra boca cerrada y resistir la tentación de entrar en argumentos, de entrar en discusiones, de sufrir la ofensa, de sufrir la traición y de ser culpados por una mentira y sufrir las consecuencias de la misma, donde nuestra reputación, como en el caso de José, va a ser difamada y manchada por mentiras y artimañas de otros. Y la Biblia nos está enseñando que tenemos que mantener el silencio, a aprender a callar y a no defendernos a nosotros mismos. Así que en esta primera etapa, en esta segunda etapa del proceso, José aprende a trabajar, aprende a someterse a la autoridad, a ejercer liderazgo, aprende a no usurpar la posición que no le corresponde y aprende
a mantener silencio cuando es difamado y a sufrir el daño. En la próxima etapa, ahora tenemos a José, que entra en la cárcel, pero esta no era cualquier cárcel, esta era la cárcel donde el rey enviaba sus subordinados, lo que significa que era la cárcel real. Vamos a ir viendo cómo la mano de Dios va guiando a José hasta este punto. A través de sus hermanos lo fuerza a iniciar la carrera, lo empujan en contra de su voluntad. En la casa de Potifar, José aprende la cultura egipcia, José aprende el lenguaje, José aprende administración, José aprende obediencia, rectitud, integridad y todas estas cosas. Ahora, en la cárcel real, Josué comienza a familiarizarse con el idioma que hablan en el palacio. José comienza a relacionarse con personas que están frente al rey. Y una vez más, vemos la consistencia de José, trabajando arduamente como lo hizo en la casa de Potifar, y el resultado que obtiene es que el carcelero una vez más lo pone a cargo de toda la cárcel. Así que en esta tercera etapa aprendemos consistencia. Una vez escuchar a alguien decir que la persistencia rompe resistencia. Tenemos que aprender a ser consistentes. No podemos ser como nos dice Santiago en su epístola, ser como las olas del mar. Un día vamos, otro no vamos, un día sentimos, otro no sentimos. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el proverbista nos enseña que las personas que esperan por las circunstancias perfectas para hacer algo jamás lo hacen. Así que tenemos a José en malas circunstancias practicando consistencia, y una vez esto rinde fruto en el lugar donde se encuentran y lo promueve a entrar y tomar posesión de la cárcel, lo que estaba diseñado para contenerlo ahora se encontraba bajo la autoridad de José. Cuando nosotros practicamos persistencia, consistencia, rectitud, integridad, hacemos lo que tenemos que hacer aun cuando no sentimos hacerlo. Las cosas que están supuestas a limitarnos ahora entran a nuestro alcance para someterse a nuestra autoridad. Tomamos control de la situación adversa. Ya la situación adversa no nos controla a nosotros. Entramos en posesión, pero no somos poseídos. Nos colocamos arriba y estas circunstancias debajo de nuestros pies. La cárcel estaba diseñada para contener a José. Sin embargo, ahora se encontraba sometida a la autoridad que José ejercía en aquel lugar. Nada se hacía sin que él lo dijera. Él era quien daba las instrucciones. Amado amigo, no permitamos que el problema determine nuestras circunstancias. Hablemos nosotros al problema. Entendamos que el problema tiene que someterse a nuestra autoridad. Nosotros no nos sometemos a la autoridad del problema. Esto no está diseñado para contenerlos. Está diseñado para que tomemos autoridad sobre él. Está diseñado para que aprendamos consistencia, para que aprendamos a manejar, para que aprendamos a dirigir, para que ejerzamos liderazgo, para que ejerzamos autoridad sobre la situación. José aprende servicio en esta etapa. Cuando José interpreta el sueño del panadero y el copero, la razón que lo impulsa a interpretar estos sueños es que ellos se veían tristes, se veían confundidos, y entonces José entra en una etapa de servicio. Recordemos que José está dirigiendo la cárcel, sin embargo, aún en una posición de autoridad, José está ejerciendo servicio. No podemos olvidarnos de estas cosas. No podemos olvidar que estamos puestos para servir y no ser servidos. Jesús le enseña esto a sus discípulos. En la última cena, antes de entrar en las horas finales de los que fueron el maestro, Jesús se despoja de su posición de maestro y toma o asume voluntariamente una posición de servicio, y se enrosca la ropa, se agarra la toalla, le lava los pies y le enseña a sus discípulos: ustedes dicen que soy maestro y rabí, y bien dicen, sí lo soy, pero miren que yo les he servido, hagan esto unos con otros. Aun cuando estemos en posesión de autoridad, nuestra función es servir. No permitamos que la arrogancia nos turbe, no permitamos que la arrogancia y el orgullo disipe la visión
Estamos llamados a servirnos unos a otros. No hay uno sin el otro. Si nosotros no nos servimos si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, nos estamos poniendo en una posición que nos va a sacar, que nos va a servir de tropiezo. José está en una posición de autoridad, pero la autoridad no se le sube a la cabeza. José estaba ejerciendo la mansedumbre. Mansedumbre significa poder y autoridad bajo control. Hay un refrán en el mundo que dice que si tú quieres saber el carácter de una persona, dale dinero y dale autoridad. Y esto es cierto. Ahora José está en una posición donde él no tiene necesidad de servir, porque él es quien está dirigiendo. Sin embargo, José practica el servicio. Aprendamos a hacer esto. No importa en la posición que Dios nos ponga, no importa el nivel de autoridad que Dios ponga sobre nosotros o el nivel de influencia que Dios ponga a nuestro alcance, actuemos en servicio. Aprendamos a ayudar, aprendamos a ser presentes cuando somos necesitados. Lo próximo que José aprende es paciencia. Dice la Biblia que José interpreta los sueños del copero y el panadero, y que tal como José lo interpretó así aconteció. El copero es restaurado en su función y está delante del rey. Sin embargo, el copero lo olvida. Paciencia es una de las virtudes bíblicas más difíciles de desarrollar, porque solo se desarrolla en el problema, solo se desarrolla en adversidad, solo se desarrolla en el proceso. Paciencia no es simplemente esperar. Paciencia es mantener buen ánimo mientras esperamos, es mantenernos posicionados en confianza, en paz, seguridad, en templanza, mientras esperamos que Dios haga lo que va a hacer. José aprendió la paciencia hasta que llegó el momento. Y ahora, para finalizar en el día de hoy, José, el que sus hermanos venden, José, el comprado como esclavo, José, el echado a la cárcel, ahora se convierte en José, el segundo hombre más poderoso en la tierra de Egipto. Dios tiene un plan. Dios nos está llevando a la destinación. Las cosas que pasan en nuestra vida no toman a Dios por sorpresa. Las cosas que pasan en nuestra vida no pasan porque sí. Todo pasa acorde al plan y al propósito de Dios. Ni una hoja cae de un árbol sin que Dios lo sepa. Entendamos que Dios tiene planes para nosotros. El Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien, para darte el fin que esperas. Aquello que Dios prometió no está en olvido. Aquello que Dios dijo, Él lo hará. Y no importa en la etapa en que nos encontremos en este momento de nuestra vida, una cosa puedo decirte con seguridad: Dios, con amor, pero con firmeza, te está llevando a la destinación que ha sido preparada para ti. Cambiemos nuestra actitud y le digamos: Señor, enséñame qué tengo que aprender. Ayúdame a aprender las cosas que necesito para poder llegar al destino profético que tú has preparado para mí. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te damos muchas gracias por llegar a esta parte del video. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Una vez más, Dios te bendiga y hasta luego.